En las imágenes intentamos resumir un poco cuáles han sido los hechos más significativos que en torno al coronavirus en diferentes partes del mundo ha venido sucediendo. Por ejemplo, este crucero que en Japón se encuentra todavía en cuarentena, entre otras situaciones de alerta mundial por el coronavirus. La llegada de turistas chinos al Perú también ha disminuido porque el gobierno del país asiático ha restringido los viajes de sus ciudadanos. Según cifras compartidas por la Cámara Nacional de Turismo de nuestro país, por Canatur, para los meses de febrero y marzo ya se habrían cancelado cerca de 5.000 paquetes turísticos que fueron comprados por ciudadanos chinos. Dichas cancelaciones representan una disminución de ingresos por cerca de 6 millones de dólares para nuestro país. Según Canatur, nuestro país logró captar a cerca de 50.000 turistas chinos durante el año 2019. Cada visitante asiático gasta en el Perú cerca de $1.200 por un promedio de 6 a 7 días que permanece en nuestro territorio. El coronavirus está impactando en el desarrollo de la actividad turística en el Perú. Es parte de los temas que vamos a conversar con nuestros invitados de esta tarde. Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, se encuentra aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, Jorge. Y también Carlos Canales, presidente de Canatur, y además quien nos ha dado información importante, valiosa, respecto del impacto que está generando este evento, esta alerta que existe en torno al coronavirus. Quisiera comenzar un poco para que nos ayudes a tratar de entender la dimensión en el turismo de una medida como la que se ha tomado en China, por ejemplo, y en otras regiones de la parte asiática del planeta. Gracias, Julio. Definitivamente este tipo de enfermedades se vienen replicando y las medidas que toman los gobiernos, digamos, replicando cada cierto tiempo. Hemos tenido la gripe aviar, que era complicada en su momento, no nos afectó casi nada. Luego fue la gripe porcina. Y luego el coronavirus que ha hecho que muchas medidas se vayan tomando desde China y desde los países hacia China. Por ejemplo, Estados Unidos ha limitado los vuelos a las ciudades chinas hasta el mes de marzo, ¿no? Algunos empezaron con el 28 de febrero, acaban de hacer la ampliación al 31 de marzo. Aerolíneas europeas como Lufthansa, como British Airways han recortado los vuelos a lo estrictamente necesario. Y de China también hay una prohibición de reducir los viajes de los funcionarios públicos hacia el exterior a lo mínimo posible y recomendar a los turistas que no salgan del país. Eso al Perú le afecta, obviamente, en el contexto global, sí. Al año recibimos aproximadamente 49.000, casi 50.000 turistas chinos. Este es un mes donde es, digamos, el mes del Año Nuevo chino, donde hay una mayor cantidad de viajes, y esperábamos recibir más o menos 6.000 turistas en el mes de febrero y aproximadamente unos 5.000 turistas en el mes de marzo. Obviamente las medidas que se han dado, más las medidas que tomamos todos los países a la hora de recibir turistas chinos, hacen que de alguna forma los turistas chinos tengan una serie de restricciones, como el gobierno ruso, que ha puesto una visa para poder estrictamente lo necesario recibir turistas chinos, y en el caso nuestro, la cantidad de cancelaciones que se vienen dando nos hacen más o menos cuantificar que hay un perjuicio económico de casi 20 millones de soles, 6 millones de dólares, y aproximadamente unos 5.000 turistas chinos dejarán de venir entre estos 2 meses. Ahora, situaciones como lo que está sucediendo con esta alerta por el coronavirus no solamente impacta de manera concreta en la suspensión, por ejemplo, de llegada al país de varios, de 5.000, digamos, paquetes turísticos que podrían haberse desarrollado aquí. Por otro lado, también crea una sensación de incertidumbre, de temor, y eso también impacta en el desarrollo de las actividades económicas. Es una pregunta que quisiera trasladarte a ti, Jorge, al respecto. Aparte del turismo y lo que nos explica muy bien Carlos, ¿qué otras consecuencias podemos tener como consecuencia del coronavirus? Vamos a diferenciar el impacto sobre Perú, la economía peruana, y el impacto sobre la economía mundial primero, porque dependiendo de eso es como nos va a afectar a nosotros. Es un impacto indirecto, podríamos decirlo, ¿no? El turismo es una principal fuente de impacto adverso. Ya a nivel mundial, el coronavirus lo que te produce es sobre todo una gran incertidumbre, ¿no? Y con la información hasta el día de hoy es difícil cuantificar si el impacto sobre la economía mundial va a ser pequeño, mediano
o grande. Todavía no se puede, va a depender si esto se convierte en una pandemia o si esto de acá a unas 5 o 7 semanas ya lo controla, no se resuelve. A nivel mundial, el otro sector, así como el turismo es un sector fuerte que lo ha afectado, el otro sector es el sector manufacturero, el de la industria. ¿Por qué? Porque ahí vamos a diferenciar dos cosas. Lo que está haciendo China es decretar cuarentena en grandes zonas geográficas. Eso significa que la gente se tiene que quedar en su casa. No puede ir a trabajar. Y tú sabes que un poco más del 25% de la producción manufacturera mundial es de China. Entonces va a afectar la producción manufacturera en China, estas cuarentenas que están imponiendo, ¿no? Y en la medida que esto siga, va a afectar más todavía. Eso significa que van a haber menos productos. A eso voy. Entonces, puede pasar dos cosas para la economía mundial. Por ejemplo, para Estados Unidos, dos cosas. Si lo que se afecta es la producción de bienes de consumo final, por ejemplo, carros, o sea, lo que compran los consumidores, eso podría tener un impacto positivo en las economías desarrolladas. Y usted dirá, oye, ¿qué cosa? ¿Tú estás loco? ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos comienzan a importan bienes de consumo final de China, carros, por ejemplo, ¿no? O camisas o pantalones de China, ¿no? Y por estos problemas de cuarentena, de que obligan a los trabajadores a quedarse en su casa y por lo tanto no van a las fábricas a producir, esas ventas al extranjero se disminuyen fuertemente. ¿Qué pasa? Que los productores nacionales en estos países, al ver que ese producto final no está entrando, van a tener que producir más, van a tener que producir ellos, pues. Entonces te crean producción interna y te crean trabajo interno. Por ese lado sería positivo. Pero, y acá viene el tema, si lo que se corta son insumos, que es lo más probable que pase, en mayoría pase eso, entonces, si ya no hay tantos insumos que usan los productores en estos países desarrollados, esos insumos bajan en cantidad, tú afectas la producción manufacturera nacional. Ahí sí lo afecta, no es que no tienen insumos para producir tanto. Entonces, va a depender, pero de mi punto de vista, lo que importa Estados Unidos, la Unión Europea y todos ellos, es fundamentalmente insumos. Entonces ahí se va a generar lo probable es que se genere un impacto negativo sobre la producción industrial, sobre todo en estas economías desarrolladas. Ahora, yo quisiera que ampliemos un poco más respecto de lo que sería el impacto en la minería, entonces, porque nosotros le vendemos bastante. Pero antes de entrar a ese tema, permíteme hacerle una pregunta a Carlos, porque tiene que ver también con una decisión que ha tomado una aerolínea japonesa de prácticamente tomar la decisión de despedir o de mandar de vacaciones sin pago a sus trabajadores porque los vuelos se están suspendiendo. Que esa es otra actividad comercial, bueno, está vinculada al turismo, pero es una actividad fuerte que en tanto no ingresen vuelos, hayan restricciones, también impacta directamente. ¿Hasta qué punto tiene repercusión en la actividad económica para nuestro país medidas de esa naturaleza? Bueno, definitivamente China es el principal emisor de turistas al mundo. Estamos hablando que ellos emiten más de 150 millones de personas al mundo. El primer impacto es en el eje asiático. Se concentra el 70% de los viajes de los chinos a ciudades, países cercanos a China. Japón especialmente son vuelos diarios. Taiwán, ni qué decirte, son vuelos cada 30 minutos. Y lugares de una actividad comercial intensa. Exactamente, además, ¿no? Son socios comerciales de muchas cosas. Los chinos están en todo el Asia, son una potencia económica con inversiones que están hoy día alojadas en Singapur, en Corea, en Japón, etcétera. Y obviamente se cae el tema de poder, el tránsito de personas, se caerá el tránsito de mercancías y también lo que hará son las restricciones que van a haber al no tener pasajeros y lo que van a pasar, y ya está sucediendo, la suspensión de vuelos que tienen que ver un efecto completamente directo a la mano profesional que se puede dar. Obviamente, si esto extrapolamos al Perú,
felizmente, digamos, no traemos tantos chinos. Somos el segundo país de América del Sur que tiene turistas chinos. Nos gana Argentina con aproximadamente 80.000. México, más de 135.000. Sí se va a afectar porque tienen dos vuelos directos a Shanghái y a Beijing, con lo cual sí ahí va a haber una afectación tremenda porque esos vuelos van a estar vacíos. Consecuentemente, toda la industria hotelera, toda la industria de transporte aéreo, transporte terrestre, hoy día la de ferrocarril entre China y Rusia, ya se afectó. O sea, las pérdidas económicas son gigantescas y trascienden al ámbito turístico. Van a trascender, como decía bien Jorge, al comercio y especialmente a la producción de insumos que seguramente van a elevar los precios de los insumos, y ahí hay oportunidad para otros mercados en los cuales nosotros hoy día la palta se vende en China extraordinariamente y importamos uva. Entonces, eso de alguna forma nos va a ayudar a generar mayores volúmenes de exportación posiblemente, pero en el turismo la afectación va a ser directa. Eso es que no vengan turistas chinos a nuestro país momentáneamente. Jorge, Carlos señala efectivamente la uva, la palta y una serie de productos que de aquí se van directamente hasta China. Y también la producción del cobre y del hierro. Es que ahí viene, ¿no? pues, A ver, ¿y cuál es la repercusión? Si el sector manufacturero mundial se resiente, va a comprar menos materias primas, que son fundamentalmente metales, o sea, cobre, plata, molibdeno, zinc, hierro, que es lo que nosotros exportamos. Entonces, nos podría afectar vía dos canales. Primero, el canal del precio, porque si cae la demanda mundial, bajan los precios, pues. Entonces eso nos agarra porque vendemos a menores precios, entonces hay menores ingresos para nosotros. Y el segundo canal es cantidad. Si ellos también bajan su demanda, también baja la cantidad comprada. Entonces nos va a agarrar por dos cachetes. Por acá, vía precio, menores precios, y por acá, menores cantidades. Y te compro además menos. Así es, pues entonces, y eso sí nos afecta a la economía peruana. Pero eso va a depender, la importancia de eso va a depender si esto se convierte en una pandemia, pues de esas duras, ¿no?, que te mueve la economía mundial, o como decía yo, de acá a unas semanas, esto y ojalá sea así, lo puedan acotar y lo puedan resolver, ¿no? Yo solamente quería acotar que la OMC ha señalado que posiblemente el tema esté resuelto para el mes de marzo. Ojalá sea así. Eso es lo que se ha venido anunciando, ya han encontrado los antídotos para poder combatir el tema, y por eso es que la precaución que están tomando las transportadoras aéreas, las aerolíneas, porque poner una ruta, sacar una ruta es costosísimo, eso mueve millones de dólares, eso implica que hay un esfuerzo de todos por tratar de encontrar soluciones, y se ha anunciado que posiblemente eso debe estar previsto para mediados o fines de marzo. Bien, yo no quiero desaprovechar la oportunidad que están ambos aquí con nosotros. En principio, Carlos, preguntarte por lo que está pasando en Pisac, bueno, las inundaciones o el desborde de este río y las intensas lluvias que terminan afectando el desarrollo de la actividad turística, sobre todo en la zona de Cusco, por ejemplo, o zonas emblemáticas que ahora están siendo afectadas. ¿Se ha medido, tienen algún informe, algún reporte al respecto? Bueno, definitivamente cada vez que nos acercamos al mes de enero y febrero, temblamos los empresarios de turismo, porque definitivamente hay una serie de acontecimientos climatológicos que nos afectan la transitabilidad de nuestros turistas, ya sea en vía terrestre o vía ferroviaria. Hace poco hemos recibido un informe que en alguna parte cercana ya a Machu Picchu, la distancia entre el río y la riel, que era usualmente 1,5 metros, 1,80 m, está inferior a 1 metro. Eso implica que el río se está comiendo la barrera natural y podría imposibilitar el cauce de la riel para poder movilizar a los turistas. El caso, y esto es algo que tenemos que de alguna forma tomar decisiones muy fuertes, en las cuales deberían buscar descolmatar los ríos, encaminarlos. Hemos sufrido hace menos de 8 años una tragedia gigante que murieron más de 24 personas y estuvo incomunicado Machu Picchu durante casi 2 semanas, ¿no? Acordémonos que cada día que no traes turistas a nuestro país, estás hablando de aproximadamente unos
10 millones de dólares que pierde el país por este tipo de inafectaciones. El tema climatológico debe ser la agenda de todo el mundo y también del Perú, porque tenemos que prevenir. Las labores de prevención, este gobierno ha hecho muchas labores de prevención y felizmente no ha habido catástrofes gigantescas, pero no hay que dejar ni bajar la guardia, porque creemos que hay zonas, en zonas emblemáticas, sobre todo donde hay culturas ancestrales, restos arqueológicos de primer nivel, que tenemos que preservar, y para eso podemos tener medidas de prevención como la descolmatación de ríos, encauce de los mismos, para poder prevenir. Bien, y Jorge, yo quisiera aprovechar esta pregunta para de taquito pedirte tus recomendaciones en cuanto a cómo hacemos que esta actividad turística tenga una mayor importancia en el desarrollo de nuestra economía. Porque no la estamos viendo como una actividad principal, siempre termina siendo, digamos, como una actividad alterna cuando tenemos un potencial increíble. Cuando el INEI te calcula el PBI mensual o anual, y te pone pues sector agropecuario, sector pesca, sector minería, hidrocarburos, sector manufactura, sector construcción, no te pone sector turismo, ¿no? Servicios. Lo meten una serie. Pero la otra vez yo estaba tratando de hacer un calculito de cuánto pesa el sector turismo en la economía nacional, pero considerando todas sus ramificaciones, es decir, considerando restaurantes, considerando alojamiento, considerando servicios turísticos, considerando transporte, o sea, todas sus ramificaciones, y me salió que estaba alrededor de 3 puntos del PBI, que es un peso bastante respetable, digamos, para una sola actividad. Para una sola actividad. Te digo, la pesca, por ejemplo, si también consideras sus ramificaciones, la pesca está entre 2 y 3, la pesca, ¿no? Entonces, eso fue mi estimado, digamos. ¿Qué hacemos para que el turismo en realidad tenga el apoyo necesario para potenciar, porque recursos tenemos? Mira, el problema... un territorio maravilloso. Voy a dar una opinión, costa, no soy experto selva. en turismo, pero voy a dar una opinión. No solamente es una cuestión de incentivar demanda, para que vengan, sino también incentivar oferta. Porque si tú traes mucha gente y no tienes una oferta adecuada, entonces se va a malograr el turismo, pues, o sea, van a salir insatisfechos. Insatisfechos, y entonces eso es no peligroso. solamente es un asunto de traer demanda, de crear demanda, sino también, sobre todo, yo pienso, de crear oferta, y oferta de calidad y en cantidad suficiente que te permita, pues, absorber un flujo. Estamos hablando ahora de 4 millones al año, ¿no? 4,5 millones al año. Antes de llegar al millón, ¿no? Parecía, y hace poquitos años nada más decía, wow, oye, era algo que se veía muy lejos. Millones, pero ¿y a México cuántos entran? 48. 48 millones. Siempre México nos lleva la delantera. Que tiene el hermano mayor, que es Estados Unidos, que le contribuye con casi 30 millones. Pero nosotros estamos en un lugar, o sea, somos la puerta de ingreso hacia América del Sur, ¿no? Y tenemos Brasil, un Jorge que tiene Chávez, 200 millones. Un Jorge Chávez que no tiene capacidad, un aeropuerto internacional que todavía se sigue demorando. ¿Cuánto va a ayudar el hecho de tener ya la segunda pista, esta segunda parte del aeropuerto? Yo creo que la conectividad es el pilar para atraer turistas, porque acá no tenemos ni trenes ni supercarreteras que te puedan transportar por toda la región latinoamericana. Si vamos a buscar al mercado latinoamericano sin ir a buscar a otros mercados. Entonces, el aeropuerto es vital para el desarrollo turístico y económico del país. Y en Lima, lo que tenemos es una concentración de un aeropuerto que hoy día, por más esfuerzos que pueda hacer el concesionario, está saturado. Es un aeropuerto preparado para 12 millones de personas, hoy día recibe 23. Y la cantidad de retrasos, horas que pierden las aerolíneas, la propia proveedores, y cuando tú vas al aeropuerto ves largas colas de migraciones, o ves gente tirada en el piso durmiendo. O sea, te da una sensación. Es el único aeropuerto del mundo que tiene cola para entrar al salón VIP. O sea, toda esa análisis te lleva a que tiene que existir un fast track, una medida. No podemos esperar hasta el 24.
Por más que el concesionario tenga un cronograma, tiene un contrato, creemos que debemos apoyar al concesionario, porque al fin y al cabo el Estado recibe aproximadamente 47-48% de los ingresos eso es un negocio rentable. Entonces, sacrifiquemos parte del negocio y busquemos una forma con el concesionario de decirle, señor, podemos terminar en 2 años, hagamos todo el esfuerzo. ¿Qué se necesita para terminar Trabajar en 2 años? 24 horas, liberarle de todo tipo de autorizaciones gubernamentales, porque se demora también la Autoridad del Agua, la Autoridad Medioambiental, la Municipalidad del Callao. Hay muchas autorizaciones que van demorándose y no se dan cuenta que esto no tiene solución y que de alguna forma tenemos que hacer el esfuerzo todos como país para poder hacer que el aeropuerto sea como fue hace 8 años, en el cual nos sentíamos orgullosos, que era el mejor aeropuerto del mundo. Y ahora estamos con uno de los aeropuertos que estamos quinto en la región o cuartos en la región por las incomodidades que se generan. Y lo otro, diversificar los accesos a través de aeropuertos de las provincias, digamos Piura, Iquitos, Cusco, Pisco, que está aquí nomás. Que está a un lado y que podría ser el aeropuerto para todos los low cost. Que tú si vas a viajar de Miami, de Nueva York a Pisco, que te cueste $400 en vez de 800 si vienes a Lima. Le das todas las facilidades para que no se les cobre valor de manga por un año, para que todo el mundo venga y quiera aterrizar. Casi llegar desde La Molina al aeropuerto es como llegar tal cual, ¿no? a Pisco, tal cual. por la Panamericana. Y mira, ¿no? que si tú los llegas a Pisco, entran al circuito sur de frente, que luego vendrán a Lima, pero vamos a hacer que vayan a Cusco, que vayan a Arequipa, por el mar de Dios. Hoy día somos el tercer generador de divisas en el Perú. Somos, después de la minería y la agroindustria, la tercera generadora, más de 5.300 millones de dólares. Pero todavía somos una actividad informal. Lo que decía Jorge, el BCR no nos tiene en las cuentas nacionales porque no hemos terminado la cuenta satélite para poder medir. ¿Y eso qué significa? Que hay mucha informalidad todavía en nosotros. Solamente en turismo receptivo formal hay 5.300 millones de dólares que entran al BCR. Pero hay más de 2.000 millones que no están contabilizados porque hay empresas piratas o manejo... O no es claro cómo se maneja. Y por otro lado, el turismo interno, que maneja más de 10.000 millones de dólares formales y que tampoco se reflejan muchas veces en la economía. Tenemos la gallina de los huevos de oro, debemos saberla explotar racionalmente. Hoy día en Lima hay una sobreoferta hotelera, nos falta crecer la demanda, pero tampoco podemos crecer porque el aeropuerto es un cuello de botella. Ahora, tú, Jorge, señalabas muy bien, se necesita invertir en la oferta, es decir, más infraestructura, mejorar nuestras carreteras, mejorar nuestros aeropuertos, es decir, crear las condiciones adecuadas para poder dar de comer y que la gente que venga a nuestro país realmente disfrute bien de nuestra gastronomía, cosas por el estilo, pero por otro lado hay una cultura en el trabajador peruano, en el peruano, de no pagar impuestos, de no emitir recibo, de no emitir comprobante, de ahorrar costos, y muchas veces eso significa arriesgar la seguridad de los turistas, que es un factor importantísimo. Sí, claro. ¿Qué hacemos para revertir esa situación? Otra vez, apoyando lo que acabas de decir tú, tuve acceso a una información que a mí me sorprendió porque no la conocía. El 58%, casi el 60%, de la población adulta peruana es unbanked, es decir, no tiene acceso a los servicios financieros que te ofrece el sistema financiero peruano, totalmente al margen. Todo es en efectivo. Y te repito, 58%, ya cerremos en casi el 60% de la población adulta no hace uso de los servicios que te ofrece el sistema financiero peruano, está totalmente al margen, para que me entiendan la gente. ¿Y eso por qué? Ahorran porque bajo el colchón. Claro, porque no confía en los bancos. Y te quería complementar, entonces hicieron una encuesta para ver, preguntándole a la gente por qué prefieren ahorrar bajo el colchón en su casa y no llevar a un banco ganando intereses. Y dieron varias razones, pero la primera razón que salía la razón que salía en primer lugar era eso, lo que tú dijiste. Desconfiaban de los bancos. Por más pensaban que los iban a estafar, le iban a cobrar más de lo que le daban, entre otras razones. Así que eso, te digo, para que veas tú cómo está de brava la informalidad en nuestro país. Sí, pues. ¿Tú sabes lo que es que casi el 60% de la población adulta peruana está al margen?
del sistema financiero peruano. O sea, hay un gran mercado que los bancos también tampoco están haciendo lo necesario para poder ganar confianza. Un empresario, ¿no?, como ellos saben que eso es una pera en dulce, pues, para hacer más negocio. Sí, claro. Pero los bancos grandes, lamentablemente, no se interesan en eso. Son pocos los que se orientan ahí. Ahora, en un mercado donde el turismo se ha digitalizado, si no tengo acceso a bancos, no tengo tarjeta de crédito, mecanismos, ¿cómo dinamizo, cómo atiendo al cliente que me quiere pagar con su tarjeta de crédito? Si no tengo mi cuenta en el banco, no tengo el POS, ¿cómo hacerlo? Aunque no creas, el sistema los peruanos somos ingeniosos. O sea, existen ya el YAP, el TOC, no sé, hay varias formas de pago en el cual no tienes que tener tarjeta. Basta que tú hagas una reserva por una plataforma digital de estas famosas, y yo compro un paquete de servicios o un boleto de avión y no tengo que tener tarjeta. Basta que me diga tal modalidad para pagar, sigue yendo a WOM, a cualquier centro tienda de estas, o a través de un token, o a través de esta aplicación Yape, que no tienes que tener tarjeta. O sea, monederos electrónicos. Monederos electrónicos. Y hoy día había un negocio interesante, en los conos se da usualmente este tipo de cosas, donde las empresas venden los servicios y ponen su tarjeta para recibir el efectivo del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere llevar, que sepan que tiene una tarjeta de ahorros porque no quiere pagar impuestos. O sea, el tema de la formalidad tiene que cambiar el registro tributario, el marco tributario tiene que ser mucho más amigable, porque eso reducirá la evasión, nos obligará a estar en un tema de pagos formalizados, bancarizados, como es en todas partes del mundo. Y va a ayudar a tener una mayor transparencia de cómo se maneja la economía. Exactamente. Y mira, hay varios de estos grupos que están en el Congreso que están diciendo quieren colocar un impuesto a la riqueza. ¿Otro más? No, a la riqueza, al wealth. Pero ahí solamente van a agarrar al que paga impuestos, porque ese es el que ya lo tienes identificado. O sea, quieren seguir cobrando impuestos a los que siempre pagan. Y no se preocupa de hacer esto, irse a los que no pagan. Es que hay la idea de que, claro, si yo no paso por el banco, no registro, no hago, entonces no voy a pagar impuestos. Pero sí, yo tengo que hacer uso de las vías, yo tengo que hacer uso de los hospitales, que se mejoran, son más eficientes si es que uno formaliza sus compras, ¿no? Entonces, ahí hay una situación interesante que ya la desarrollaremos con mayor amplitud. Les agradezco mucho esta conversación, ha sido interesante esta conversación con Jorge González Izquierdo, todos lo conocemos, él es un economista de la Universidad del Pacífico con sus recomendaciones bastante claras sobre la economía macro y micro en nuestro país, y Carlos Canales, presidente de Canatur, conversando con nosotros. Gracias por estar aquí en TV Perú. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con más información porque estamos en La Noticia. Volvemos.